¿Quiénes eran los nefilines? Los gigantes que menciona la Biblia, figuras misteriosas que han intrigado a los eruditos durante siglos. La Escritura habla de ellos como los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, poderosos seres Tik, cuyo origen permanece envuelto en misterio. ¿Eran realmente ángeles que se rebelaron contra el Creador? ¿O seres independientes, lejos del entendimiento humano? Hoy ahondaremos en este gran misterio, buscando respuestas para entender quiénes eran estos antiguos gigantes. La historia de los Nefilim es más que una curiosidad. Revela cómo la humanidad se distanció de Dios y cómo el Creador respondió con justicia y misericordia. La primera mención de esta palabra aparece en el libro de Cuando la narración nos lleva a los tiempos anteriores al diluvio. Se dice que hubo Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres. Esta unión resultó en seres poderosos, descritos como los poderosos que eran antiguos, hombres de renombre. Génesis 6:4. Pero el texto va más allá de una simple genealogía. Revela una generación corrupta marcada por una profunda depravación. El libro demuestra que la maldad humana se había multiplicado en la tierra, y toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente malvada. Fue entonces cuando Dios miró a la humanidad y decidió provocar el diluvio, conservando solo a Noa, un hombre justo y recto entre sus compañeros. Esta proximidad entre la renovación espiritual y la destrucción es una llamada de atención para nosotros. Los Nefilins no son solo figuras del pasado, también representan la mezcla entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo terreno. Simbolizan la caída moral de un pueblo que se ha desviado de la pureza de la creación original. Entender el significado de la palabra Nefilim nos lleva a reflexionar sobre el peso de la desobediencia y las consecuencias de la creencia espiritual. Por lo tanto, eruditos y rabinos a lo largo de los siglos han buscado comprender este pasaje en profundidad. Entre las fuentes judías más respetadas se encuentra el comentarista de Rash, el rabino Shlom Itak, quien dedicó estudios para aclarar quiénes eran estos hijos de Dios y qué sucedió realmente en los días previos al diluvio. Así, la historia de los Nefilins no es solo sobre gigantes, sino sobre la lucha entre la luz y las tinieblas, entre Dios y la renovación de la carne. Una invitación para que cada uno de nosotros elija estar del lado de la obediencia, la verdad y la justicia. Cuando miramos más de cerca el significado de la palabra Nefilim, descubrimos algo profundo. El término proviene del verbo hebreo nofel, que significa caer. Así, el nombre Nefilim está vinculado a la idea de algo que flota, una caída que lleva dentro. De sí la memoria de un. Este origen nos lleva a entender que la historia de los Nefilim se asocia con los ángeles que cayeron del cielo, los que, según las antiguas tradiciones, se apartaron de la voluntad del Creador. Pero hay que tener cuidado. Muchos malinterpretan esta cuenta y el sentido espiritual de la caída con una idea de autonomía. Ningún ser, ni en el cielo ni en la tierra, es independiente de Dios. Todo lo que existe está bajo su dominio y poder, como nos recuerda el propio libro de Formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Isaías 45:7. Por lo tanto, ni siquiera está fuera del control del Creador. Él es soberano sobre todo. La caída de las nefilinas simboliza algo más grande: la pérdida de la comunión y la ruptura con el propósito divino. Son seres que, recibiendo una especie de libre albedrío, eligieron el camino de la desobediencia. Sin embargo, contrariamente a alguna creencia, estos ángeles no se convirtieron en fuerzas independientes, capaces de desafiar a Dios por sí mismos. El universo no alberga poder fuera de la soberanía divina. Todo lo que existe, incluidos los ángeles, fue creado por Él y subsiste por Él. El error de los Nefilim está en usar el don de la elección, el libre albedrío, para corromper el plan dado a ellos. Esa decisión los apartó de la presencia divina y los colocó en una condición de caída y aislamiento espiritual. El texto bíblico y los antiguos comentaristas judíos describen esta condición como el nacimiento de una raza de seres mágicos, los poderosos de la antigüedad. No eran meros mortales, sino figuras que representaban la raíz de la creación original. La mezcla entre lo celestial y la tierra trajo un desequilibrio, y así la tierra se contaminó con violencia e injusticia.
Pero incluso en este escenario oscuro, hay una enseñanza poderosa. Dios permanece soberano. Ninguna fuerza, ya sea humana o espiritual, puede existir fuera de su autoridad. Él otorga el libre albedrío no como licencia para partir, sino como oportunidad para elegir el bien y vivir según su voluntad. Los ángeles caídos, al rechazar este propósito, se convirtieron en símbolos eternos de las consecuencias de la desobediencia. Así, aprendemos que toda caída nace de una elección, y que toda elección lejos de la voluntad de Dios resulta en separación. Sin embargo, incluso cuando el hombre falla, el Creador permanece ofreciendo caminos de arrepentimiento y retorno. Al igual que los humanos, a los ángeles también se les dio la capacidad de elegir. Podrían seguir el camino de la vida o el camino de la muerte. Y fue precisamente esta elección la que marcó el destino de los Nephilims. Estos seres, que se suponía que debían servir a la voluntad divina, decidieron seguir el camino equivocado. Eligieron lo que era malo a los ojos del Creador y por lo tanto cayeron. El texto revela que así como el hombre puede elegir una bendición o una maldición, estos ángeles también tenían poder de decisión. Como está escrito en Deuteronomio 30, 19, «Los cielos y la tierra los tomo hoy como testigos contra ti, que te han traído la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que elige la vida, para que vivas tú y tu simiente». Pero eligieron la muerte espiritual, y esa fue la fuente de la caída. Entre los grandes eruditos que han tratado de entender este misterio está el rabino Moche, hijo de Nachman, conocido como Ramban. Enseñó algo diferente de Rash. Dijo que los Nephilims no eran ángeles espirituales, sino seres humanos con fuerza y estatura inusuales. En ese momento, hombres poderosos y valientes, tan extraordinarios, fueron llamados hijos de Dios por su vigor e influencia, no por su naturaleza celestial. Por lo tanto, el término Nephilim podría describir tanto la grandeza física como la caída moral de estos hombres. Ramban explicó que estas figuras, aunque humanas, se habían desviado espiritualmente. Su fuerza los llevó a la arrogancia. Ellos vieron el poder que poseían y lo convirtieron en un instrumento de injusticia. Rabbi Rashi también enseñó que estos seres cayeron no porque bajaron de los cielos, sino porque cayeron moralmente, por comportarse de una manera perversa. El mundo en ese momento estaba sumido en la corrupción, la inmoralidad y la violencia. El texto revela que las relaciones prohibidas y el adulterio se habían convertido en algo común. Era una sociedad dominada por la depravación, similar a lo que luego se vería en Sodoma y Gomorra. La tierra había llenado con de violencia, y los poderosos de la época usaron su fuerza para dominar y oprimir. La inteligencia espiritual alcanzó niveles tan terribles que Dios miró a la humanidad y vio que cada imaginación en el corazón del hombre era continuamente malvada. El mismo contexto que precedió al diluvio. Estos antiguos gigantes, por lo tanto, no solo eran grandes en estatura, sino en arrogancia. Usaron el poder para someter a otros y sembrar miedo. Con el tiempo, el terror que causaron se convirtió en un símbolo de la distancia entre el hombre y Dios. Pero incluso en esa oscuridad, la voz del Creador hizo eco. La invitación a elegir el camino de la vida aún persistía. La lección de los Nephilims no es solo sobre el poder y la caída. Es una advertencia sobre el uso de la libertad y el peligro de corromper el don de la fuerza. Con el tiempo, ese mundo dominado por los Nephilim en un reinado mágico. La gente vivía con miedo, sufriendo bajo el peso de la opresión y el miedo. La palabra Nephilim se manifestó de nuevo con el mismo significado de siempre: caída. Habían caído moral y espiritualmente, y su dominio sobre la tierra se convirtió en un símbolo de terror y alejamiento de Dios. Mientras que algunos vieron en ellos solo gigantes, otros, como los antiguos rabinos, buscaron comprender lo que esta caída representaba espiritualmente. El cabalista Nachmanides, también conocido como Ramban, trajo una visión más racional, tratando de explicar estos eventos a la luz del comportamiento humano. Para él, los Nephilim no eran espíritus, sino hombres extremadamente poderosos y violentos. El Midrash, una de las principales fuentes judías, afirmaba que estos hombres habían desarrollado prácticas espirituales corruptas y conocimiento secreto. El Midrash describe que estos seres sabían espiritual, y por lo tanto fueron llamados hijos de Dios, no por su naturaleza, sino por su dominio sobre el conocimiento matemático.
Sabían de prácticas y rituales que involucraban poder espiritual, algo que luego se llamaría brujería. La gente, impresionada con su fuerza y conocimiento, creía que no eran humanos ordinarios. Así, los veían como divinos, cuando en realidad estaban usando lo sagrado de manera corrupta. La gente los vio realizando actos extraordinarios, pero que venían de un origen distorsionado. Eran hombres que habían aprendido secretos que no debían ser revelados, y los usaron para someter a otros, confundiendo lo espiritual con lo profano. Era una especie de poder mágico, similar a lo que hoy se llamaría magia oscura, un mal uso de la energía espiritual, contrario a la voluntad de Dios. Según la tradición, algunos textos judíos, como el Zohar, el Libro del Esplendor, obra principal de la Cábala, mencionan dos ángeles que cayeron, Azar y Azael. Estos nombres aparecen en las narraciones antiguas como símbolos de ángeles espirituales que se apartaron del propósito divino y enseñaron a los hombres el mal uso de las fuerzas espirituales. Su historia refuerza la misma lección que recorre toda esta narrativa. Cuando el hombre o el ser espiritual se rebela contra el orden divino, la consecuencia es la caída. El Zohar describe que comenzaron cuando estos ángeles decidieron interferir en el destino de la humanidad, creyendo que sabían más que el Creador, y así trajeron a la tierra conocimiento que se convirtió en instrumentos de aprendizaje. Este pasaje es un poderoso recordatorio. El conocimiento, cuando se separa de la obediencia a Dios, se vuelve destructivo. El verdadero conocimiento no es lo que da poder, sino lo que conduce a la sabiduría, y la sabiduría nace antes del Creador. Según escritos antiguos, los dos ángeles mencionados en el libro de Levítico y en las tradiciones judías estaban presentes en el momento de la creación humana. Se dice que cuando Dios anunció su intención de crear al hombre, estos ángeles se preguntaron, ¿cómo puede el Señor crear un ser que tiene dentro de sí tanto poder y, al mismo tiempo, una inclinación al error? Temían que el hombre, con un alma divina, también pudiera pecar y corromperse. Pero el Creador sabiamente respondió, tú también tienes un lado negativo. Y así se comprobó que incluso los seres celestiales pueden perderse cuando eligen el camino de la desobediencia. Fue esta respuesta la que marcó el comienzo del misterio de los nefilines, los que cayeron, revelando que la caída no fue solo física, sino también espiritual. El término nefilim viene, como enseña el hebreo, del verbo nafal, que significa caer. Puede referirse a ángeles que cayeron espiritualmente o a personas que, por la locura de sus caminos, llevaron al mundo a la destrucción moral. En hebreo, el significado va más allá de la traducción común. Es una expresión que indica algo que ha perdido su integridad, un ser que no ha cumplido el propósito para el que fue creado. La palabra nefilim es el plural de nefel, que significa feto fertilizado, algo que comenzó a formarse pero no alcanzó su vida plena. Esta metáfora es poderosa. Muestra que los nefilins eran seres con de gran potencial, pero que interrumpieron su desarrollo espiritual antes de llegar a la plenitud de la luz divina. Como un feto que no llega a nacer, tenían la esencia del Creador dentro de ellos, pero perdieron su propósito antes de convertirse en lo que estaban destinados a ser. Por lo tanto, los antiguos sabios afirman que las nefilinas eran como abortos de ángeles, seres creados con dones extraordinarios, pero que nunca alcanzaron la perfección. Inventaron el material divino, la chispa espiritual, pero no completaron su misión. Tenían conocimiento, poder y potencial, pero no el equilibrio y la obediencia necesarios para permanecer en la presencia de Dios. Esta imagen nos enseña algo profundo. El potencial sin propósito está vacío. Conocimiento sin sumisión al Creador se vuelve destructivo, y toda fuerza espiritual que no está alineada con la voluntad divina cae, inevitablemente, como una estrella que pierde su brillo a medida que se aleja de su fuente de luz. La historia de las nefilinas es por lo tanto un paraíso para los seres humanos. Como ellos, cada uno de nosotros lleva dentro de nosotros el poder de elegir, desarrollarse hacia la luz o alejarse y perder el propósito. Y es por eso que el libro de Deuteronomio 30:19 sigue haciendo eco. Así que elige la vida para vivir. En el principio, estos ángeles celestiales, mencionados en las tradiciones antiguas, estaban ante Dios cuando anunció la creación del ser humano. Ellos cuestionaron al Creador diciendo, ¿cómo puede el Señor crear un ser con un alma divina pero inclinada al pecado y a los deseos terrenales? Dios pacientemente respondió, tú también tienes un lado que puede caer.
¿Resistirías las tentaciones del mundo humano? Y entonces el Señor decidió ponerlos a prueba. Durante el período previo al diluvio, estos ángeles fueron enviados a la tierra, y allí se les dio poder y autoridad. Sin embargo, al entrar en contacto con el mundo material, fueron dominados por la misma fuerza que poseían. Ellos usaron el poder concedido por Dios erróneamente, no para construir, sino para dominar. La fuerza que se les dio se convirtió en un instrumento de... Pero es importante entender, como dice el texto, que no se rebelaron en el sentido de librar una batalla contra Dios, porque nadie puede luchar contra el Creador. Su error fue espiritual. Se apartaron de la voluntad divina, creyendo que podían actuar independientemente, como si el poder que poseían fuera suficiente sin la guía del Altísimo. Aquellos que creen que hay una fuerza espiritual capaz de oponerse al Creador cometen el mismo error. Según las Escrituras, esto es comparable a la idolatría, el pecado de tratar de limitar el poder de Dios. Porque el Señor no es parcialmente poderoso. Él es todopoderoso, sin principio ni fin. Y cuando uno cree que algo puede existir fuera de su voluntad, la verdad se distorsiona y el corazón se corrompe. Por lo tanto, la comprensión de estos ángeles es también la comprensión del significado de la desobediencia humana. La Biblia compara este acto con el de un hijo que se rebela contra su padre. Conoce el bien, pero elige el mal. Conoce el amor, pero decide el orgullo. Por lo tanto, estos ángeles hicieron lo contrario de la voluntad de su Padre Celestial. Por eso fueron llamados rebeldes, porque en lugar de robar la gloria divina, buscaron robar su propia vanidad. Pero su historia comienza incluso antes que el hombre, porque los ángeles fueron creados en el segundo día de la creación. Ya existían cuando Dios dio forma al universo y participó, en cierto modo, en el comienzo de la existencia humana. Y no es casualidad que su caída esté vinculada a la aparición del hombre, porque la envidia y la comparación son semillas que florecen en ausencia de... Este pasaje nos enseña que todo ser, espiritual o humano, que se exalta tarde o temprano cae. Como está escrito en Proverbios 16:18, la arrogancia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. Hay un verso que a menudo pasa desapercibido, pero lleva uno de los más profundos de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra doctrina. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios dijo, lo hacemos y no lo haré? La respuesta yace en antiguas tradiciones que dicen que antes de formar al hombre, Dios consultó a su corte celestial, los ángeles. No porque necesitara consejo, sino para enseñarnos, mostrando que incluso el Creador, en su sabiduría, comparte decisiones con sus criaturas. Cuando Él dijo sí, los ángeles respondieron de diferentes maneras. Algunos celebraban la creación del hombre, entendiendo que era necesaria para el equilibrio del universo. Otros, sin embargo, se opusieron, cuestionando si los seres humanos, con sus deseos y defectos, serían dignos de llevar la imagen divina. Estos ángeles, los mismos que más tarde conoceríamos como Nefilins, se pusieron en contra del plan de Dios, y al hacerlo, comenzaron el proceso de su propia caída. El Zohar, un antiguo texto de la Cábala, explica que estos ángeles se convirtieron en semi-ángeles, ya que perdieron su pureza original. Ellos experimentaron una especie de aborto espiritual. No alcanzaron la plenitud de la luz angelical como Miguel o Gabriel. Eran seres interrumpidos en su propósito, caídos entre lo divino y la tierra, lejos del plano celestial. Y este es exactamente el significado de la palabra Nefilim, una caída espiritual, una desviación de la naturaleza original, una interrupción en el ciclo de la obediencia divina. No completaron el camino de la luz y por lo tanto se convirtieron en una sombra. Mientras los ángeles fieles permanecían en la gloria de Dios, estos otros vagaban en medio de la oscuridad del orgullo. Pero la historia de los Nefilim no termina. Siglos después, en el libro de Números 13, cuando los espías de Israel fueron enviados a la tierra prometida, regresaron diciendo: También vimos allí a los Nefilim, hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, y éramos en nuestros ojos como langostas, y también lo éramos en sus ojos. Estas palabras muestran cómo el miedo y la incredulidad pueden transformar la percepción humana, haciendo que el hombre se sienta pequeño frente al poder aparente del enemigo. Los hijos de Anak se describen como gigantes, descendientes simbólicos de aquellos antiguos seres que se habían apartado de Dios. No por herencia de sangre, sino de espíritu, arrogancia, fuerza usada sin propósito y creencia en el propio poder. El pueblo de Israel se vio a sí mismo como una langosta,
porque olvidaron quién estaba a su lado. El mismo error de los ángeles que cayeron. Olvidaron que todo el poder viene de Dios y sin Él nada queda. Cuando los espías llegaron a la tierra de Israel, se apoderaron de él con miedo. La Biblia dice que vieron a los Nefilim, hombres de impresionante estatura y poder, y se sintieron pequeños ante ellos. Asustados dijeron: «Vimos allí a los Nefilim, hijos de gigantes, y éramos a nuestros ojos como langostas». Estas palabras revelan el corazón vacilante de un pueblo que, después de haber presenciado los milagros del Éxodo, todavía dudaba de la fuerza de su Dios. Dios entonces les recordó: «No tenías forma de salir de Egipto, pero te saqué de allí. También te llevaré a la tierra prometida». Fue un llamado a la fe. La misma fe que tuvo a Moisés antes. La fe que abrió el mar y guió al pueblo por el desierto. El problema no estaba en la presencia de los gigantes, sino en la falta de confianza. Así como los Nefilim habían caído en orgullo, Israel ahora vacilaba de miedo. Los grandes comentaristas antiguos explican que estos gigantes no eran simplemente grandes en cuerpo, sino poderosos en conocimiento y maestría espiritual. Rabbi Shimon Itak afirmó que eran hombres con poder sobrenatural, seres humanos con habilidades espirituales que rayaban en el misticismo. Otros, como el sabio Ibn Ezra, describieron que estos hombres poseían una forma de sabiduría oculta, casi como si estuvieran manipulando fuerzas más allá de la comprensión humana. No era su tamaño lo que causaba miedo, sino la sensación de estar frente a algo que el mundo común no podía explicar. Los espías infieles vieron el poder en las manos equivocadas y olvidaron que el verdadero poder pertenece solo a Dios. Ese miedo se convirtió en murmullo y la falta de confianza tuvo consecuencias. Una vez más, la gente prefería creer en la fuerza de los hombres en lugar de la promesa del Altísimo. El Señor entonces les recordó el pasado. Estabas bajo el dominio de Egipto, el poder más grande en ese momento. Ningún esclavo escapó allí, pero te entregué con una mano poderosa. Egipto era un símbolo de lo humano imposible, pero también de lo divino posible. Dios había convertido una nación esclava en un pueblo libre para mostrar que ningún poder terreno puede resistir su voluntad. Ahora, antes de la tierra prometida, Él exigió la misma fe. La generación que había visto separarse el mar necesitaba confiar en que la tierra también se separaría ante ellos, no por la fuerza, sino por la obediencia. Y así surgió una nueva generación, forjada por la fe y la memoria de que el mismo Dios que abrió el camino en el mar, también abriría el camino en la tierra. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, encontraron pueblos corruptos, civilizaciones impregnadas de idolatría y prácticas espirituales distorsionadas. Dios advirtió: «No aprendas tus costumbres ni las mezcles con, porque te convertirás en trampas espirituales». Estos pueblos representaban una repetición de la antigua creencia de los días de inundación. El mismo espíritu de los Nefilim había regresado, ahora en forma humana, pero con el mismo corazón rebelde y distante de Dios. El Señor ordenó a Israel que limpiara la tierra, no solo físicamente sino espiritualmente. Pero, como muestra la historia, muchos no han obedecido completamente. En el tiempo de Josué y los jueces, Israel dejó restos de estas naciones y se convirtieron en una influencia negativa, llevando al pueblo a la idolatría, el pecado y el alejamiento de la presencia divina. El resultado fue trágico. Se repitió el mismo error de los antiguos ángeles, ahora entre los hombres. Algunos descendientes de los Nefilim todavía eran conocidos en la historia. El más famoso de ellos fue Og, el rey de Basán, un poderoso gigante que representaba la resistencia espiritual contra Israel. Su tamaño físico era un símbolo de la grandeza del orgullo humano y una de las mayores pruebas que el pueblo de Dios enfrentó al conquistar la tierra prometida. Cada batalla contra estos gigantes era más que un conflicto militar. Era un choque entre la fe y la arrogancia, entre el poder del espíritu y el poder de la carne. El texto sagrado, e incluso los comentarios cabalísticos, nos recuerdan que Nefilim no es solo un ser del pasado, sino un estado espiritual. La idea de un alma que cae, como un ángel herido, incompleto, representa la condición del alma humana cuando es de la luz divina. La Cábala enseña que los verdaderos Nefilim todavía pueden existir hoy, no como gigantes visibles, sino como personas cuyas almas han sido espiritualmente. Son aquellos que, dominados por los deseos materiales y los pecados, pierden la conexión con el Creador. El feto mencionado en interpretaciones antiguas simboliza un alma que recibió potencial divino, pero que no alcanzó la plenitud porque se desvió del propósito.
Estas almas se vuelven como ángeles caídos, seres criados con algo especial, pero que interrumpieron el proceso de desarrollo espiritual. Dios otorga a cada ser humano una chispa de luz única, una esencia divina que lo diferencia de todas las demás criaturas. Pero cuando esa luz es sofocada por el egoísmo y el pecado, el alma se oscurece, y el ser humano se convierte, en esencia, en un Nefilim moderno, alguien que prevalece espiritualmente. Esta reflexión no es una advertencia de miedo, sino una llamada a despertar, para que el hombre no repita la caída de los antiguos, pero dentro de sí mismo el poder de volver a la luz. Estas almas, del Creador, ya no saben cómo armonizar material con espiritual. Viven divididos, sin entender que la verdadera fuerza reside en el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Aunque ya no vemos a los antiguos gigantes hoy, su esencia todavía habita en el mundo. El mismo espíritu que habita en aquellos que se alejan de la luz y se dejan dominar por el orgullo. En la antigüedad, había ángeles que podrían haber alcanzado el mismo potencial que los seres de luz. Ángeles del mundo de entrenamiento, destinados a evolucionar. Pero al rechazar la adición divina, cayeron en el error de la separación. Y así perdieron el don de la ascensión y cayeron en el abismo de su propia elección. Lo mismo sigue ocurriendo hoy. Las personas con una chispa divina, capaz de grandes obras y profunda elevación espiritual, terminan desperdiciando este regalo, inmerso en la ambición, la vanidad y el placer. El potencial para ascender se intercambia por la búsqueda del poder terrestre, y entonces lo que podría ser luz se convierte en una caída. Es el mismo principio que los Nefilim, almas espiritualizadas que no han completado el ciclo del propósito divino. Cada vez que un alma se aleja de Dios, pierde algo de su dinamismo original. Con cada pecado, la conexión con que el Creador debilita, hasta que solo queda la sombra de lo que una vez fue un ser iluminado. Estos helechos espirituales no son seres mitológicos, sino símbolos vivos de la humanidad cuando ésta cumple su propósito. La historia de los Nefilins no es solo una cuenta antigua, es una historia. Nos muestra que la caída no es solo en el pasado, sino que puede estar sucediendo ahora, dentro de cada uno de nosotros. Cada vez que abandonamos la espiritualidad y el amor, repetimos el mismo error que los antiguos ángeles. Pero la buena noticia es que, así como hubo una caída, también hay redención. La chispa divina todavía vive dentro de cada ser humano. Incluso si un alma se ha alejado, puede ser restaurada. El regreso a la armonía entre lo espiritual y lo material es el camino de regreso a la luz. Lo que diferencia al hombre de los Nefilins es la elección. Y mientras haya fe, arrepentimiento y amor, el alma nunca se perderá. Y así aprendemos que los antiguos Nefilim no son solo ecos distantes de las escrituras, son reflejos vivos de nuestra propia lucha interior. Cada uno de nosotros lleva dentro de nosotros una chispa divina, una porción del aliento de vida que el Creador puso en el hombre cuando dijo: «Hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Pero a lo largo de la vida, muchos pierden esta conexión. El orgullo, el miedo, la vanidad y la incredulidad alejan el corazón de la luz. Y lo que solía ser pureza se convierte en confusión. Sin embargo, incluso cuando el alma se distancia, el Creador nunca cierra el camino de regreso. Dios sigue llamando, como llamó a Israel ante los gigantes, no para que miremos el tamaño del desafío, sino para recordar el tamaño de la fe. La lección es clara. Los gigantes del pasado eran visibles, pero los de hoy viven dentro de nosotros. Dudas, miedos y tentaciones que intentan borrar el silencio del alma. Pero quien se aferre a la luz gana. Quien elige escuchar la voz divina dentro de sí mismo, renace. El hombre puede caer, pero Dios lo levanta. Puede tropezar, pero el Señor da nuevos pasos. La verdadera grandeza no está en ser inmune a la caída, sino en permitir que cada caída se convierta en el ímpetu para levantarse de nuevo. Ese es el mensaje de los antiguos Nefilins. La caída es real, pero también lo es la restauración. No importa lo lejos que estés, la chispa todavía vive y el Creador espera tu regreso. Con cada nuevo amanecer, Él susurra: «Vuélvete a mí y te daré vida de nuevo». Si tu alma ha estado cansada, si las batallas de la vida parecen más grandes que tú, recuerda, Dios nunca dejó de tener el control. La misma voz que dijo: «Hagamos al hombre», todavía habla hoy, invitando a cada uno de nosotros a volver a la luz, a levantarse de nuevo y caminar con la fe. No eres un error de creación, eres el propósito vivo del Creador. Antes de que te vayas, te hago una petición importante.
Si esta historia te habló, suscríbete al canal ahora, deja tu me gusta y comparte con tus amigos y familiares. Ayude a difundir este mensaje, porque alguien necesita escuchar esto hoy. Hay mucha gente que se está cayendo sin darse cuenta, y tú puedes ser el instrumento que les lleve esa palabra. Así que activa la campana y participa en esta misión para traer luz, fe y conocimiento al mundo. Tu acción puede cambiar una vida, tal vez hoy.